Libre Encuentro con Dionisio Gutiérrez. Este año, Fundesa, a través de su Encuentro Nacional de Empresarios, ENADE, planteó el desafío de reducir la pobreza y lanzó el reto a los empresarios, al gobierno y a la sociedad para que lo hagamos todos, como nación y como un compromiso de Estado. ENADE abrió una oportunidad para discutir cómo retomar el rumbo del país, con propuestas concretas, y deja en los guatemaltecos la semilla de que es posible un mejor país. No pretendo que nos lamentemos, sino que entendamos la obligación que tenemos de asumir el liderazgo en los ámbitos que nos correspondan y que lo hagamos con el sentido de urgencia que nuestro país requiere. Cada vez somos más los guatemaltecos conscientes de los riesgos que afrontamos frente a la pérdida de nuestra institucionalidad, a la usurpación que el narcotráfico y el crimen organizado han hecho de nuestro territorio y la inaplazable lucha que tenemos el derecho, pero sobre todo la obligación de pelear en nuestra Guatemala. Somos una sola nación y en esa misma nación estamos todos, con nuestras diferencias, pero sobre todo con nuestras coincidencias, con nuestros intereses personales, pero sobre todo con nuestro sueño compartido, con nuestros derechos, pero sobre todo con nuestras obligaciones. Porque en las manos de todos está el deber de trabajar, desde donde nos toque, por vivir en un país libre, seguro y con oportunidades para todos. Este es un país que no puede seguir atado a la agenda del Poder Ejecutivo, o la agenda del Poder Legislativo, o la agenda del Poder Judicial, o la agenda de los distintos representantes de la sociedad civil, o la agenda del sector privado organizado, o la agenda de los medios de comunicación. Porque por muy válida, necesaria y relevante que sea cada una de esas agendas, la única agenda que nos va a sacar de donde estamos es una agenda de país con prioridades claras de corto, mediano y largo plazo. A través de las presentaciones se vieron y analizaron las estadísticas y los números que suman y definen los fracasos que, como nación, mantenemos en temas sociales, de seguridad, institucionalidad, salud y educación. Pero también se presentaron las oportunidades y el potencial que tenemos. Claro está que estas oportunidades se pueden hacer realidad si tomamos las decisiones, las acciones y los caminos que pueden lograrlo. Y este es el problema. Los índices, la realidad y proyecciones que presenta Guatemala hoy no son halagadores ni ofrecen un futuro de esperanza y bienestar. El desafío está en escoger el camino correcto. Y con la presencia del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, en Guatemala quedaron claramente marcadas las políticas de Estado que dan resultados y las que no. El camino que tomó Chile y luego Brasil, Perú, Panamá y Colombia demuestra con contundencia indiscutible que es posible reducir la pobreza, dar seguridad, promover la inversión, respetar las normas democráticas y las libertades ciudadanas. Y esto en un ambiente de tolerancia a las diferencias y el más estricto respeto a la libertad de expresión y de prensa. En Guatemala, el gobierno dice que favorece el diálogo, pero ¿cómo explica entonces la asfixia financiera a la máxima Corte Constitucional, el incumplimiento de un sinnúmero de acuerdos con la sociedad civil, el manejo de soluciones parciales, tibias y tardías a RENAP, cuando es un tema de suma seriedad y a menos de 7 meses de la convocatoria a elecciones? La forma lenta e indiferente para tomar decisiones de Estado que afligen a la nación, como la escogencia de autoridades para instituciones vitales para la democracia. ¿Cómo explica la nueva agencia gubernamental de noticias, copiada de la agencia bolivariana de Chávez, para democratizar la información? Y por supuesto, la permisividad con operadores políticos gubernamentales que no son precisamente promotores de armonía y concertación. El diálogo político en una democracia no puede ser solo palabras,
falsas y vacías, que no tienen consecuencia. Palabras llenas de acuerdos que se incumplen. Palabras que ofrecen acciones en una dirección pero con realidades en otra. Eso no es diálogo, es engaño. La situación política a la que el gobierno ha llevado al país le tiene paralizado. Faltan claridad democrática, certeza electoral y transparencia, y sin duda alguna, un diálogo respetuoso en el que se cumple lo que se ofrece y los hechos tienen consistencia con las palabras. Estos son los obstáculos y los cuellos de botella que deben ser aliviados y corregidos para que podamos, como sociedad, dialogar sobre una visión de país, hacer compromisos y cumplirlos. Y no hay que inventar nada. Chile, Perú y Colombia son ejemplos vivos de que cuando se quiere, se puede. Hasta hace pocos años Colombia estuvo a punto de convertirse en estado fallido, pero el liderazgo político, junto al esfuerzo decidido de toda la sociedad, permitió el ejemplo de país en que se ha convertido. El gobierno del presidente Uribe devolvió la confianza a los colombianos, no solo por sus logros en seguridad, sino también por una gestión de gobierno que se caracterizó por la transparencia, con medidas concretas como una política de rendición de cuentas, transparencia en la adjudicación de contratos, información pública sobre los beneficiarios de programas de asistencia social, auditorías externas sobre los criterios y resultados de los mismos. Dar seguridad ciudadana, aliviar con programas sociales transparentes y efectivos para reducir la pobreza, sumado a una política de promoción de inversiones, dando certeza e incentivos y un diálogo respetuoso y permanente para buscar acuerdos, es sin duda el camino demostrado para reducir la pobreza, en democracia y libertad. Y es que lograr el desarrollo de nuestro país implica trabajar en varios ejes a la vez, para que éste sea integral, pues creer que la prioridad es solo una, lo hará disfuncional. Gracias a Fundesa y su convocatoria a reducir la pobreza en el Encuentro Nacional de Empresarios, el expresidente Álvaro Uribe comparte con Guatemala y el mundo el testimonio de su presidencia y los resultados para Colombia. Los guatemaltecos aceptamos el reto que plantea Fundesa y el expresidente Uribe. Desarrollemos como sociedad este plan y compromiso para salir adelante y rescatar el país, su institucionalidad y ante todo la confianza entre nosotros, la cual hemos perdido. Dionisio Gutiérrez recibe hoy en libre encuentro al expresidente Álvaro Uribe, con quien analiza el legado de su gobierno, así como el momento político que vive Latinoamérica. Propusimos un marco conceptual sencillo y lo repetimos intensamente para buscar inculcarlo en el corazón de los colombianos. Un marco conceptual que buscaba confianza. E insistimos mucho en las tres políticas que debían sustentarlo: seguridad con valores democráticos, inversión con responsabilidad social y la política de inversión social, de cohesión social. Seguridad con un concepto de darle credibilidad, que se sustenta en una seguridad eficaz y al mismo tiempo en una seguridad transparente. Seguridad con participación de la ciudadanía. La visión de largo plazo necesita unas bases académicas y necesita un gran componente político. Si se lleva a la Constitución, a un plan de desarrollo, a la ley, y no se siembra fuertemente en el corazón del pueblo, esa visión se pierde. Lo primero que nosotros hicimos fue decirle al pueblo colombiano: mire, la inversión se necesita, es un medio para poder resolver los problemas sociales del país. Sin inversión no lo resolvemos, tiene que ser con responsabilidad social. Yo he creído, segundo, dar seguridad política, seguridad física y seguridad jurídica. Yo veía en los sectores empresariales de América Latina y quizá del mundo, es que creyeron que con la caída del muro de Berlín no iba a haber en adelante amenazas a la iniciativa privada. Y las amenazas a la iniciativa privada se han venido en muchos países.
Cuando uno estudia la historia del capitalismo, encuentra que ha tenido muchos errores, pero que la iniciativa privada es insustituible. Y eso está hoy amenazado. Yo creo que hasta hoy la humanidad no ha encontrado sustitutos de la iniciativa privada ni de la democracia. Y con esas premisas hay que trabajar y defender la iniciativa privada, defenderla como un medio de construcción de riqueza social y defenderla como algo que tiene que estar al alcance de todos. Es fundamental y eso tiene que estar en el discurso político. No hay que irse a cuestionar la teoría del valor del capital ni el materialismo histórico. Basta mirar el resultado empírico de los socialismos. Nosotros llamamos esa defensa de la inversión seguridad política. Y hemos pensado que en América Latina hay por lo menos 4 categorías de países en esa materia. Unos países abiertamente opuestos a la inversión privada. Otros países que están en una fase de consolidación política y que todavía no han mostrado las cartas de total oposición a la empresa privada, pero que ya dejaron ver las uñas. Y entonces la ciudadanía tiene mucho miedo. Y la ciudadanía le dice a uno, no, todavía no han empezado a afectar la empresa privada, pero ya nos mostraron las uñas. Se están consolidando en procesos políticos y apenas terminen de consolidarse, vendrán todas las nacionalizaciones y las confiscaciones. A eso hay que ponerle mucho cuidado. Una tercera categoría son aquellos países que frente a la iniciativa privada tienen una actitud personalista y caprichosa. Entonces el régimen dice, si usted es empresario amigo mío, le doy todas las garantías. Si usted es empresario que me critica, lo confisco, lo restringo, le creo todos los obstáculos. Eso es muy peligroso. Nosotros en Colombia hemos procurado tener una actitud abiertamente comprometida con la iniciativa privada. 2, totalmente comprometida con la democracia para no dar señales de duda en el largo plazo. Y 3, una actitud frente al sector privado institucional, no personal. Ahí lo que importan son las normas, el cumplimiento de la legalidad, la observancia de los mandatos institucionales, no el afecto o el desafecto político del respectivo empresario. Yo creo que eso es bien importante, seguridad política. En cobertura de educación básica, pasamos del 80% al 100%. Hoy un niño colombiano hasta 9º grado que no esté estudiando es porque no quiere. El programa de nutrición pasó en nuestro gobierno de 5 millones de usuarios a 13 millones de usuarios. Avanzamos mucho para dejar un programa de nutrición de plena cobertura. Familias en Acción, yo lo aprendí del presidente Cardoso. Se hizo lo siguiente, el programa es políticamente neutro. Se le llega a los más pobres. Colombia tiene un sistema de estratificación creíble. Y además hicimos una cosa que yo creo que ayuda a la transparencia. Los beneficiarios de todos los programas sociales de Colombia se publican en Internet. Hay una cosa muy importante que yo no quiero dejar hoy desapercibida. Si uno invita a la inversión y le da seguridad física, jurídica, política, y le da buena macroeconomía y le da estímulos, la inversión le pregunta, ¿y yo me instalo ahí y qué mercados voy a tener? Por eso se necesita la política social que tonifique el mercado interno. Esos programas de subsidios condicionados, bien manejados, le dan capacidad adquisitiva al mercado interno. Pero para que sean sostenibles se necesita una gran tasa de inversión. Porque si uno se gasta la plata en esos subsidios y no hay una tasa de inversión importante, llega un momento en que son insostenibles, en que el déficit ya no se puede financiar. Y lo otro es mercados externos. Todos los procesos de adjudicación de contratos en Colombia se discuten en audiencias públicas y las grandes obras de infraestructura en televisión. Yo deseo para Guatemala todo lo mejor,
termino repitiendo algo que les dije al principio. Estos eventos, la reunión con sectores tan importantes que ustedes tienen en estos días, me dejan llevar a mí un sabor extraordinario. Qué gran capital social está construyendo Guatemala, qué esfuerzo tan grande están haciendo ustedes, y confíenle a eso. Yo dialogué todos estos años con los colombianos aún en el desacuerdo. Las centrales obreras cada mes me reunía con ellos y los más radicales decían: no, al almuerzo tiene que venir, aquí discutimos. Hubo un diálogo sostenido aún en el desacuerdo y se lograron también acuerdos muy importantes. Ese diálogo que ustedes están promoviendo de toda la sociedad, manténganlo, insístanle a él, sigan construyendo ese capital social para este gran país. Muchas gracias. Bienvenidos a Libre Encuentro. Hoy tenemos un programa de gala, tenemos un invitado muy especial, el expresidente de Colombia, don Álvaro Uribe Vélez. Él fue presidente de Colombia durante 8 años, visita Guatemala. Presidente Uribe, bienvenido a Guatemala, bienvenido a Libre Encuentro. Debo empezar con un brevísimo resumen que me debiera tomar menos de 1 minuto porque el éxito se puede contar rápido. Usted es un presidente que deja el mando de la presidencia de su país cumpliendo con una frase que usted le dijo a su pueblo al principio, que es que al salir de su presidencia usted iba a poder ver a cada ciudadano a los ojos y decirle misión cumplida. Usted cumplió como un estadista, como un hombre de Estado que tiene unos resultados que hablan por sí solos. Para ubicar a nuestra audiencia, Colombia, un país de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, con más de 45 millones de habitantes, más grande que toda Centroamérica junta, incluyendo Panamá. Durante sus 8 años de presidencia, usted logró rescatar la seguridad de Colombia, liberar al pueblo colombiano, como usted mismo lo ha afirmado, de un estado de violencia y de problemas serios de inseguridad. Puso orden en las calles y le devolvió confianza al colombiano en su país. Logró extraditar 1.144 delincuentes, tuvo las operaciones exitosas de Jaque y Camaleón, liberó secuestrados y luego hizo un esfuerzo extraordinario para fortalecer su sistema de justicia. Los jueces y los fiscales también recuperaron la confianza en su sistema y le cumplieron a usted, cumpliendo ellos con su deber, que era rescatando el sistema de justicia en Colombia, o por lo menos mejorándolo de manera importante. En el tema de economía y creación de fuentes de trabajo, usted ha tenido un orden fiscal, baja inflación durante los 8 años, creó condiciones para la inversión en Colombia. Solo de inversión extranjera llegaron a Colombia en sus años de gobierno más de 10.500 millones de dólares. Solo en el 2007 la economía creció 7.6, 150,000 nuevas empresas, y las pymes, la pequeña y mediana empresa, son hoy el 82% del total del empresariado colombiano. 3 millones de nuevos empleos. Estas son las historias de éxito que Latinoamérica necesita. En salud, usted llevó a toda Colombia a cobertura universal. En educación logró cobertura total en los básicos, 80%, en secundaria duplicó el número de bachilleres. Bueno, y como parte de sus políticas de Estado y su plan de gobierno, tuvo programas sociales. Familia en Acción, en 8 años pasó de 320,000 a 2.6 millones de familias beneficiadas con este programa. Bienestar Familiar, que atendía a 5.9 millones de habitantes, pasó a 13 millones de colombianos. Construyó 1.200.000 viviendas para el 12% de la población que no tenía. Y con otros programas como Guardabosques, que ya nos contará, también logró aliviar algunos de los problemas relacionados al narcotráfico. El ingreso per cápita lo duplicó en Colombia en sus 8 años de gobierno y redujo la pobreza para más de 6,5 millones de colombianos. Como le digo, presidente, estas son las historias de éxito que América Latina necesita. ¿Por qué nos cuesta tanto a tantos países? Bueno, Dionisio, muchas gracias. Cuando lo oigo a usted con tanta generosidad, también le tengo que decir que Colombia, el gobierno nuestro no la dejó en un paraíso, pero el país se ha mejorado y va por una buena tendencia. ¿Qué hicimos nosotros en esos años? Nos propusimos rescatar confianza en Colombia, de propios y de la comunidad internacional, sobre 3 políticas: la seguridad, pero democrática, con valores democráticos;
Había mucho temor a que un proyecto de seguridad fuera un proyecto de dictadura, un proyecto de aquellas épocas en las cuales en América Latina hizo carrera el fantasma de la doctrina de la seguridad nacional, que fue nocivo para las libertades. Nuestro proyecto de seguridad fue democrático. Pero de la mano del proyecto de seguridad, como otros dos pilares para construir confianza, llevamos el proyecto de promoción de la inversión y el proyecto de construcción de cohesión social, de inversión social. Avancemos en seguridad, derrotemos el crimen, el secuestro, fomentemos la inversión, avancemos en educación, avancemos en salud, en todos esos elementos. Fue una tarea que combinaba esas políticas. ¿Qué se le propuso al país? Un sendero de largo plazo con esas políticas. Que en lugar de estar hablando todos los días de un voto en la política, de un voto más o un voto menos, o del enfrentamiento de fulano con perano, se hablara de un sendero de largo plazo. Y los colombianos acudieron a las urnas a elegir al presidente Santos, comprometido con mantener ese sendero de largo plazo. En lo que serían las palabras del profesor Michael Porter, yo le dije a mis compatriotas, mire, estas políticas son útiles para el país, están mostrando su bondad. Proyectémoslas en el largo plazo, trabajemos con un criterio de mejoramiento continuo, no abandonemos estas políticas y no las estanquemos, estémoslas mejorando permanentemente. Presidente, cuando usted habla de su plan de seguridad, lo pone como una prioridad. O sea que usted entró con la convicción a la presidencia de Colombia de que la seguridad ciudadana, a través de un proyecto de seguridad democrática, era fundamental para poder adelantar en los otros campos, salud, educación, campo social especialmente. Le voy a contar lo siguiente. En Colombia, los analistas de la política habían condenado la posibilidad de que un proyecto de seguridad tuviera éxito. Sobre mí se hacían los peores pronósticos, que no tendría ningún éxito. Y yo insistía. Durante muchos años fui una voz solitaria reclamando el tema de seguridad. Un país que ha vivido 200 años de vida independiente, con escasos 47 años de paz, necesita la seguridad. Un país que por la violencia vio crecer el desempleo al 20%, la pobreza al 60%, estaba perdiendo la autosuficiencia petrolera. Es un país que necesita seguridad. Un día yo no conocía al presidente Felipe González de España y hablé con él ampliamente. Yo creí que él era muy opuesto al tema de seguridad por su origen político. Y al contrario, lo que hizo fue animarme. Y cuando salí de esa reunión me dije, ahora con más insistencia, con más fogosidad, voy a insistir en la seguridad. Y dije, la seguridad es un valor democrático y una fuente de recursos. Eso quiero repetirle yo a todos los ciudadanos de Guatemala, a todos sus televidentes, apreciado Dionisio. La seguridad es un valor democrático y una fuente de recursos. Pareciera que esto no lo entienden en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, bueno, Guatemala, Salvador, Honduras, identificados ya como uno de los países más violentos del mundo y con muy pocos esfuerzos realmente para llamar las cosas por su nombre en lo que es rescatar esta seguridad de la que estamos hablando. Presidente, hablando de uno de los temas principales que además lo trae a la conferencia de NADE organizada por Fundesa, como lo hace todos los años, reducción de la pobreza. De acuerdo al índice multidimensional de pobreza, entre el 2000 y el 2009, 6.4 millones de colombianos dejaron de ser pobres. Colombia es el tercer mercado más grande de América Latina y también tiene la tasa más alta de inversión de América Latina. Tiene una estrategia para reducir la pobreza a 7% y van por buen camino. ¿Cuáles son las políticas de Estado clave para reducir la pobreza? Por ejemplo, hablemos de lo primero, Dionisio. En estos países nuestros usted no puede disociar la reducción de la pobreza del tema de la seguridad. Esos no son caminos excluyentes, son caminos convergentes. Segundo, si usted quiere hablar de reducción de pobreza, tiene que hablar de inversión. Tercero, si usted quiere dar condiciones para que el pueblo acepte un proyecto de inversión sostenible en el largo plazo, tiene que hablar de solidaridad, de inversión comprometida en lo social.
Entonces, yo le propongo a mis compatriotas latinoamericanos que vinculemos la seguridad con la inversión y ambas con la política social. Que entendamos que la política social es un gran validador de estas dos y que estas dos son a su vez presupuestos sin los cuales es imposible la política social. Claro. Si no hay inversión, ¿de dónde salen los recursos para la política social? Entonces entremos ya en el tema práctico. ¿Cómo pensamos nosotros? ¿Qué hicimos en ese gobierno para avanzar en reducción de pobreza? Entonces, un gran fomento a la inversión con responsabilidad social. ¿Qué necesita la inversión? ¿Y qué hay que exigirle a la inversión? La inversión necesita 3 tipos de seguridades. La seguridad física, un país que secuestra a los inversionistas es un país que no genera confianza. La seguridad jurídica. Nosotros aprobamos una ley que autoriza al gobierno a firmar pactos a 20 años para darle estabilidad tributaria a los inversionistas. Y la seguridad política. Hay que dar la señal de que el Estado ejerce un liderazgo político para defender la inversión y que esa inversión tiene frente al Estado un tratamiento institucional, que el gobierno no trata la inversión de acuerdo de que sea amigo o crítico, sino que la trata de manera institucional. Algo que no sucede en toda América Latina, lamentablemente. Presidente, un concepto que usted manejó con mucho éxito fue la integralidad en sus políticas de Estado. Así como hizo un gran esfuerzo en el tema de seguridad de Estado, también lo hizo en el campo social y desarrolló y llevó a cabo reformas fiscales importantes donde hubo impuestos para los grandes capitales, hubo impuestos para determinadas actividades de la economía y eso le permitió al Estado tener los recursos suficientes para llevar a cabo estos programas en proyectos específicos, seguridad y programas sociales. Pero al mismo tiempo, usted permitió un grado de fiscalización y de participación del sector privado y del resto de sectores de la sociedad para que acompañaran estos programas y que confirmaran de que se estaban invirtiendo los recursos con transparencia como una política de Estado y no como un instrumento electoral o como, en fin, esas medidas populistas, electoreras, clientelares que estamos viendo con tanta frecuencia en América Latina. Cuéntenos un poco de ese concepto de la integralidad de políticos de Estado y la importancia que tiene, sobre todo tomando en cuenta que si un gobierno, un grupo político que lleva al poder se va de un solo lado, como está pasando en algunos países, especialmente con programas sociales, sin control, sin transparencia, con fines electoreros y que al final descuidan todo lo demás, no dan seguridad, no dan certeza jurídica ni la confianza a la inversión. ¿Cómo nos explica, nos ayuda a usted a identificar el desastre en que se puede convertir eso y el éxito que usted tuvo en Colombia con una integralidad en las políticas de Estado? Entonces, hemos hablado de 2 temas para la inversión. Hemos hablado del tema de las seguridades para la inversión y hemos hablado, y hablemos de los otros para mirarlo integralmente. Usted me pregunta por los temas fiscales. Por supuesto, la inversión necesita un gran entorno macroeconómico. Nosotros reformamos 464 entidades del Estado para hacerlas más eficientes, más transparentes, más austeras. Nuestra idea era menos burocracia y más inversión. Es una idea clave en el Estado. No eliminamos el Estado, pero tampoco convivimos con el Estado burocrático. Ahí hay un tema bien importante. Hicimos una serie de reformas estructurales, eliminar privilegios pensionales, racionalizar transferencias a las regiones. En lo tributario, ¿qué hicimos? Creamos impuestos e introdujimos estímulos. Por ejemplo, los capitales pagan en Colombia, los altos capitales pagan un impuesto para la seguridad, pero se creó una instancia para que los propios empresarios vigilen la aplicación de esos fondos. Y entonces eso ha dado confianza. Y ese impuesto ayudó mucho. Y resultados. Por supuesto. Y resultados. Y nos ha permitido financiar la seguridad no a expensas de lo social. Porque algo importante que logramos hacer fue avanzar en seguridad, pero también en lo social. Y también introdujimos estímulos. En Colombia introdujimos una exención parcial a la reinversión de utilidades, y estímulos a la investigación, al software.
estímulos a la energía, estímulos a los biocombustibles, a los cultivos de tardío rendimiento, al turismo. Eso es bien importante. Pero enseguida en la integralidad también hay que decirle a la inversión, bueno, inversión. Usted tiene estos estímulos, pero usted me tiene que cumplir unas responsabilidades sociales. Usted tiene que ser transparente, pagar sus impuestos. Usted tiene que tener unas relaciones laborales fraternas, no de odio de clases, no de capitalismo salvaje. Usted tiene a los mineros, ustedes no me pueden entrar en disputas con las comunidades. Tienen que mantener un diálogo con las comunidades para estar resolviendo problemas, para poder convivir sanamente, ayudarse mutuamente. Eso es bien importante. Y enseguida le dijimos a la inversión, usted va a tener mercado. Nosotros con nuestra política social tonificamos el mercado doméstico, pero también hacemos acuerdos de comercio para que tengan mercado. Y enseguida viene otra pregunta, bueno, y si usted tiene mercado, si tiene inversión, usted tiene que preguntar, ¿qué le va a vender a los mercados? Entonces usted tiene que agregarle valor a la economía, valor a la producción tradicional y escoger concertadamente sectores en los cuales usted pueda tener éxito, que los biocombustibles, que el turismo de salud, que el software, que el business process outsourcing, etcétera. Sí, y esa integralidad que usted describe muy bien, pues hizo que en los últimos 10 años economía triplicara el tamaño, Colombia triplicara el tamaño de su economía, que se dieran los niveles de inversión que se están dando y sobre todo el tema de las exportaciones. Hemos escuchado varios datos. ¿Cuánto crecieron las exportaciones en Colombia en esos 8 años? El año que yo empecé, Colombia exportó 11.700 millones. El año 2008, casi 38.000. En el 2009, por la crisis, se bajó a casi 33.000. Este año va a estar en 40.000 millones. Colombia va a estar exportando 55.000 millones de dólares en poco tiempo. Colombia, nosotros hicimos una reforma al sector energético, yo creo que muy buena. La reconocen tirios y troyanos. Sí. Amigos y mis más acervos críticos, por lo menos se quedan callados, porque el país iba a perder la autosuficiencia petrolera. Y hoy es un gran productor. Estábamos para producir menos de 230.000 barriles, estamos por encima de 800.000, vamos para 1.200.000. Creamos un sistema que nos permite hoy que el país que tiene una capacidad de generación instalada de 13 millones de kilovatios, 13.000 megas, está instalando otros 4.000, sin aportar plata al Estado y sin que el Estado tenga que asumir riesgos financieros. Y los resultados están a la vista y como usted dice, los reconocen tirios y troyanos. Don Álvaro Uribe, presidente de Colombia en Libre Encuentro. Bienvenidos a Libre Encuentro. Don Álvaro Uribe, expresidente de Colombia en Libre Encuentro. Presidente, en este tema de la integralidad de políticas de Estado, estamos viendo cómo algunos países de América Latina, obviamente Chile con una larga trayectoria de crecimiento y solidez de Estado, solidez democrática, Brasil por muy buen camino a pesar de algunas contradicciones en política exterior, y luego Perú y Colombia, que son también países que merecen muchas medallas por los logros que están obteniendo. Pero estamos viendo a otro grupo de países, sobre todo esos países llamados del ALBA, y algunos que coquetean con ellos o que les son serviles, realmente por malos caminos, con altos niveles de violencia, con inseguridad, con economías que no crecen, con sociedades confrontadas, etcétera, y han tenido un ingrediente como denominador común que no falla, que es que dedican el presupuesto del Estado a desarrollar eso que ellos llaman programas sociales, cohesión social, etcétera, pero como única política de Estado. Y no con el fin de realmente resolver los problemas de pobreza, sino de manipular políticamente a la sociedad con fines electorales y de perpetuación en el poder. Háblenos un poco del daño que le está haciendo esto a esa parte de América Latina que está encaminada por esos caminos en contraste con los que están teniendo éxito por tener políticas de Estado integrales. Bueno, yo le voy a mencionar con nombre propio casos buenos y de manera general preocupaciones. Me parece que el ejemplo de Chile hay que analizarlo. Chile hace una alternación política, pero mantiene una estabilidad de políticas. Eso da mucha confianza. Creo que es muy bueno. Y yo creo que en medio de dificultades, los latinoamericanos debemos aplaudir la determinación del presidente Calderón de combatir el crimen.
Preocupaciones. Primero, la preocupación de la seguridad. Hay gobiernos que la desestiman en el continente. Y entonces uno ve que se habla de la inseguridad en Colombia, que bajó el crimen de 66 homicidios por cada 100.000 habitantes a 30, y sigue bajando. Pero hay países con ciudades que tienen 140 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nuestra capital tiene hoy 17. Deberíamos tener 0, pero hemos mejorado mucho. Entonces lo que me preocupa a mí no es tanto la inseguridad, sino que los gobiernos la desconozcan. Algunos gobiernos no combaten el narcotráfico diciendo, ese es un problema de los consumidores. Se olvidan que los países nuestros están siendo consumidores y eso le hace un enorme daño a nuestras sociedades. Eso me preocupa mucho. Algunos hablan de lo social, pero son totalmente hostiles a la inversión. Y mi pregunta es, si no hay una alta tasa de inversión, ¿cómo logran sostener lo social en el largo plazo? Algunos se reclaman democráticos, se autodefinen democráticos, porque tienen procesos electorales, pero van en una senda de restricción de libertades. Así se instaló el comunismo en muchas partes de Europa del Este. Eso no fue de la noche a la mañana. Tuvieron procesos electorales, pero detrás de cada proceso electoral, antes de llegar al otro, cerraban más las libertades. ¿Qué país comunista se ha atrevido a reconocer que no permite votaciones? Lo que pasa es que es un sistema electoral sin libertades. Y por eso América Latina no puede incurrir, no puede caer en ese engaño. Ahora, los que tienen nostalgia por el comunismo, les da rabia que uno diga que van por un camino comunista, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. Cuando restringen libertades, cuando lo van estatizando todo, cuando anulan la iniciativa privada, ese es el viejo camino comunista. Sí. Y cuando usted dice, presidente, que América Latina no debe caer por esos senderos, realmente hay algunos países que están cayendo. Y esto representa una verdadera amenaza, porque si bien en este momento, pues un personaje como Chávez en Venezuela está de alguna forma debilitado por el aumento de conflictos internos que él mismo ha provocado, el precio del petróleo que de alguna forma está bajo y eso no le ha dado más herramientas para seguir haciendo daño, pero a pesar de eso, él sigue con esa ambición conquistadora y tratando de implantar su modelo en otros países de América Latina. Y hay que hablar las cosas por su nombre, como dice usted, presidente, y aquí hemos siempre ejercitado esa práctica porque la sentimos muy sana. Por ejemplo, comparando en los 11 años de presidencia de Chávez en Venezuela con su presidencia en Colombia en 8 años, los resultados están a la vista, las diferencias son abismales. Un país sumido en el caos, en la crisis, en la confrontación, violencia, la economía no crece, la inflación más alta del mundo, desempleo. O sea, Venezuela verdaderamente da tristeza de lo que está haciendo Chávez con ese gran país. Y por otro lado, pues uno ve a una Colombia pujante con grandes resultados, una sociedad unida con sus problemas y tal, como un país que está luchando por salir al desarrollo, pero por el camino correcto, con una democracia en vías de consolidación. Pero le reitero la pregunta. ¿Ve usted una amenaza para América Latina, este movimiento del ALBA y la forma en que se quiere meter en algunos otros países como Guatemala, por ejemplo, El Salvador? Yo he dejado recientemente la presidencia de Colombia. Estoy aquí siendo huésped de la gran hospitalidad de la democracia de Guatemala. Y tengo que ser prudente en las menciones, claro en las ideas. Le he expresado 2 preocupaciones. La preocupación cuando los gobiernos desestiman la seguridad, a pesar de que la criminalidad se apodere de los pueblos, y la preocupación cuando los gobiernos acuden a prácticas electorales, pero al mismo tiempo cierran las libertades. Si usted estudia el proceso del comunismo en Hungría, así se instaló el comunismo en Hungría, con unos procesos electorales que fueron paulatinamente cerrando libertades. Ahora, mire el daño que se hace cuando se afecta la inversión. Algunos dicen, bueno, es que un país muy rico en recursos naturales, en petróleo, puede darse el lujo de acabar con la inversión privada. ¡Qué grave! Sí. ¡Qué grave! Eso se pensó en Unión Soviética. Y mire lo que pasó en Unión Soviética. Se acabó la inversión privada y vino una obsolescencia productiva. En lo único que tuvieron éxito fue en armas.
todo el aparato productivo quedó obsoleto. ¿Y qué pasó? Eso retrasó el ascenso en calidad de vida de los soviéticos. Y los soviéticos empezaron a ver cómo ellos estaban condenados a una mala calidad de vida y Occidente iba mejorando. Y vino el derrumbe del comunismo en la Unión Soviética. Yo estudié en una universidad de los movimientos universitarios de los años 70. No nos enseñaban sino marxismo. No nos dejaron ver la posibilidad de que se cayera el muro de Berlín. La historia todavía no ha dicho qué pasó. Yo creo que la historia va a decir que lo que más influyó fue que los alemanes del este se dieron cuenta que estaban muy retrasados en calidad de vida. La falta de iniciativa privada. Esa iniciativa privada que están restringiendo en algunos países de América Latina apereza la creatividad, empobrece los pueblos. Los resultados del comunismo están a la vista. Ha nivelado poniendo a todo el mundo a aguantar hambre. Sí. Hay que buscar es nivelar con prosperidad, sí. No nivelar poniendo a todo el mundo a aguantar hambre. Yo terminaría con esto, Dionisio. Pienso que las democracias latinoamericanas, en lugar de andar con divisiones demagógicas de izquierda a derecha, deberían comprometerse todas con 5 elementos que configuran lo que yo llamo el marco de una democracia moderna: seguridad, libertades, cohesión social, instituciones independientes que garanticen la operatividad democrática y participación ciudadana. Si la ciudadanía participa plena de libertades, eso garantiza transparencia y eso garantiza confianza. Cuando la ciudadanía no puede participar, no hay transparencia. Y la falta de transparencia conduce a la desconfianza. Y la desconfianza produce colapsos en los pueblos. Y nunca mejor dicho. Don Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, en Libre Encuentro. Volvemos en un momento. Bienvenidos a Libre Encuentro, don Álvaro Uribe, expresidente de Colombia. Presidente, a pesar de los conceptos que usted expresa sobre las condiciones que deben lograrse en América Latina para que caminemos por una senda democrática de desarrollo, sí vemos que en varios países de América Latina están llegando partidos o grupos políticos al poder por la vía democrática, pero ya en el poder hacen una serie de temas como una especie de receta muy peligrosa. El presupuesto nacional lo usan en función política electorera, dedicado solo a programas sociales desordenados, no transparentes, clientelares, que no solo no resuelven el problema de pobreza, sino acostumbran a un pueblo a recibir ayuda en vez de ser parte de la solución. Trastocan y cooptan el sistema electoral, lo empiezan a manipular para ir ganando elecciones futuras, debilitan la institucionalidad democrática, persiguen y atacan a críticos y opositores, debilitan a la prensa y a la oposición política también la persiguen y la debilitan de alguna manera. Esta receta la estamos viendo cada vez con más frecuencia en algunos países de América Latina, en algunos países de Centroamérica. Si esto no se detiene, ¿qué amenazas ve usted para estos países que están caminando por estas aventuras peligrosas? Vamos a llegar a lo que podríamos denominar un camino al socialismo con diferente nombre, al estatismo, un camino al atraso, un camino a la pobreza, una democracia restringida, una democracia de partido único, una democracia de caudillo único, una democracia sin alternativas de pensamiento, una democracia sin inversión, una democracia dependiendo de las dádivas que dé el Estado, una democracia sin esperanza para las nuevas generaciones. El capitalismo ha tenido fracasos, pero la iniciativa privada no ha podido ser sustituida. Claro, en los años 30 se dice, mire, hay que revisar lo de Adam Smith y lo de Ricardo. Con esta crisis hay que hacer intervención del Estado. Y después más adelante llegan Reagan y Thatcher y dicen, la intervención excesiva del Estado nos creó mucha inflación, vamos a hacer una revisión, vamos al libre mercado. Y después llegan a ese exceso del capital especulativo que nos crea la última crisis. Muchas crisis, pero crisis por el abuso, crisis por la inflación, por el dogma del mercado, por la falta de políticas sociales, nunca crisis por iniciativa privada.
La iniciativa privada es sinónimo de creatividad, es sinónimo de construcción de posibilidades de bienestar. La investigación sin iniciativa privada fracasa. Por ende, es muy importante un sistema de libertades, iniciativa privada y además responsabilidad social. No iniciativa privada de capitalismo salvaje, iniciativa privada fraterna. El emprendimiento debe ser una posibilidad de todos. Es bien importante trabajar con los obreros del continente en lo que podríamos llamar un nuevo sistema de integración. Por ejemplo, yo le he venido recomendando a las empresas colombianas que contraten la tercerización a través de sus propios trabajadores y hacer un gran esfuerzo en materia de empujar toda la pequeña empresa para que el emprendimiento se vea no como una posibilidad reducida a quienes tradicionalmente han sido empresarios, sino una posibilidad al alcance de todos los ciudadanos. Sí. Y en esto, presidente, el gran reto para Centroamérica, que es esta parte geográfica en la que estamos en este momento, pues está en lograr estas condiciones y el ir creando una región económica más integrada y más unida, de lo cual también estamos hoy lejos. ¿Qué recomendación, qué visión dejaría usted para Centroamérica sobre el buscar una integración por sobre todo usando la seguridad democrática y el fortalecimiento institucional como condiciones? Primero, Centroamérica es muy joven y la nueva etapa centroamericana es muy joven, no hay que desesperarse. Usted sabe ese proceso de violencia que vivió Centroamérica. Yo aplaudo la gran superación que se ha dado en Centroamérica. Aplaudo la gran integración centroamericana. De hecho, la primera decisión que pude tomar como presidente de Colombia en materia política internacional fue pedir que nos admitieran en el Plan Panamá-Puebla. Y a través de tu programa, Dionisio, reitero la gratitud a todos los gobiernos centroamericanos que en ese momento tomaron la decisión de recibirnos. Las integraciones de ustedes son ejemplares. Tienen problemas. Ese problema del narcotráfico es muy grave. Hay que enfrentarlo. Ese problema necesita decisión política. Toda. Compromiso. Exposición al riesgo. Administración diariamente. Si hay liderazgo, compromiso, exposición al riesgo, llega la ayuda internacional, la ciudadanía se compromete. Hay que ir ganando batallas parciales para demostrar que se puede ganar la batalla final. Y con el gran esfuerzo que usted hizo en Colombia, presidente, el que está haciendo el presidente Calderón en México, de alguna forma han asustado a los carteles y a estos grupos de delincuentes a que se vengan a instalar a Centroamérica y lo están haciendo con mucho éxito. No los dejen instalar. Apliquen rigurosamente y a tiempo una ley de extinción de dominio. No los dejen acumular riqueza. Quítenles la riqueza. Algo que yo puedo decir, yo extradité 1.100 y pico narcotraficantes y la extradición era un tabú y yo creo que nosotros con lo que hicimos en Colombia paramos un fenómeno muy grave. El narcotráfico se estaba apropiando de toda la tierra rural colombiana y eso lo paramos y dejamos unos instrumentos legales muy importantes para quitarles toda esa tierra, pero esto necesita un gran liderazgo y una gran exposición al riesgo. ¿Cuántos atentados personales sufrió usted, presidente? Ay, Dionisio querido, ahora le pido a mi Dios que, ya que me ha protegido tanto, que me siga protegiendo. Hay muchos malvados ahí en la calle, presidente, hay que tener cuidado. En Centroamérica se han venido debilitando los ejércitos, tenemos este fenómeno en Nicaragua, que es un país comprometido con Alba y con Chávez, y que está en ese camino de ir por la vía electoral manipulada, asfixiando las libertades ciudadanas y la democracia. Hay muchos problemas en Centroamérica, presidente, que costará muchos años rescatar, librar y ordenar. Yo tengo mucha fe en Centroamérica, y en la medida que se unan todos, mantengan un diálogo, así sea para registrar desacuerdos. Yo dialogué con muchos sectores colombianos los 8 años. Cada mes tenía una reunión con las centrales obreras. Una de ellas terminó apoyándome. Muchos sectores obreros terminaron apoyándome, pero había una central totalmente radical contra mí en sus dirigentes. Sin embargo, dialogamos los 8 años. Ellos podrán decir que no tienen antecedente de un gobierno con el cual hubieran dialogado tanto. Mantengan el diálogo. La persistencia en el diálogo de buena fe tiene que ayudar a construir consensos.
Pues déjenos, por favor, presidente, buenas ideas, buenos consejos, porque los necesitamos. Estamos en Guatemala y en algunos países de lo que yo tengo que decir es expresar mi respeto a Guatemala, a sus instituciones, a su gobierno, al hermano pueblo de Guatemala, desearles lo mejor y a usted darle muchas gracias. Pues gracias, ¿Sabe presidente. qué es lo único que me aburre de Guatemala? Tenerme que ir. Además, qué café tan delicioso, de Café Guatemala. Pues cada vez que quiera, presidente, aquí lo esperamos y que Dios lo acompañe en las futuras batallas que serán todas buenas, seguro, y sobre todo defendiendo los valores y esa visión de Estado que usted logró hacer realidad en Colombia y que ojalá algún día sea verdad en toda América Latina. A ustedes muchas gracias, apreciado Dionisio, Gracias, y presidente. a los televidentes. Gracias a ustedes también. Volvemos la próxima semana. Fue un gran gusto tener al presidente Uribe en Libre Encuentro y en Guatemala, y de verdad le deseamos buen viaje, presidente, y mucha suerte en su vida. A usted muchas gracias. Hasta pronto.